Bueno chicos, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con nuestras clases de historia del Perú. Espero que se encuentren muy bien y recordarles siempre tres cosas, ¿no? Su participación en Zoom yo lo considero, sus tareas y su participación en clase, en esta reunión, ¿verdad? Al finalizar ya sabes que tienes tiempo para una que otra preguntita, ¿verdad? Eso va a ser calificado. Y recordarles también de que toda su tarea que yo les dejo, pues, o el libro o las preguntas, traten por favor de enviarlo a la plataforma directamente. Ya eviten pues enviarme por correo, por WhatsApp o por otro medio. Si tienen alguna dificultad para subirlo por Zoom, ¿no? Avísenme por interno, ¿ya? Por Zoom, digo por la plataforma. Si tienen dificultades para subir su tarea por la plataforma, infórmenme pues por interno, ¿de acuerdo? Pero debe estar ahí en sus tareas, siempre deben estar ahí en la plataforma. Y como ustedes saben, ¿no? Siempre yo les dejo sus tareas como máximo hasta el día sábado. Tienen todo el día sábado para subirlo a la plataforma, ¿no? Hasta las 12 de la noche, está ahí programado. Está programado pues en la plataforma que suban sus tareas hasta las 12, ¿verdad? En el caso de que, ustedes saben pues, ¿no? Que yo siempre trato de subir los videos a tiempo, ¿no? De las clases grabadas. Pero como es prácticamente a mí me ocupa más de 1 GB a veces, demora un poco, ¿no? Porque mi internet también es un poco lento. A subirlo a YouTube, ¿no? Con este YouTube ya lo puedo compartir a Facebook y a la plataforma, ¿no? Para mí es una forma más práctica porque he intentado de otras maneras antes y no me ha funcionado. Entonces, si es que por algún motivo el video de la clase yo lo subiera, pues el mismo sábado, el mismo día que tienen que presentarlo, yo lo estaría prorrogando pues su tarea hasta el domingo. Pero por lo general siempre las tareas se entregan el día sábado, ¿verdad? En la plataforma debe estar ahí hasta las 12. Porque hay duda ya me lo hacen llegar por interno, ¿no? Sobre sus tareas. Igual chicos, también hay alumnos también que me escriben para preguntarme algunas cosas sobre las tareas. Eso está muy bien. Pregúntenme en cualquier momento del día sobre algún tema, no solamente de historia del Perú universal, como les he dicho, también pueden preguntarme cualquier tipo de consulta que tengan sobre sus cursos, ¿no? Como les dije alguna vez, ¿no? Yo también me gustan los cursos de literatura, de lo que es también un poco de razonamiento verbal, ¿no? Eh, Consulta que tengan, háganmela. ¿Sí? Yo estoy para ustedes, para escucharlos y para responder sus dudas, ¿no? Algún pregunta del tema que no hayan comprendido, pregúntenme. Yo les puedo enviar audios o les puedo enviar de nuevo la explicación de una clase, de algún punto, si no me dejé entender en algún tema, yo se lo repito. Y como ayuda, pues están todas las clases grabadas, ¿no? Pueden seguirlas desde el inicio hasta el final, si es que ustedes tienen alguna duda para que tengan el curso, pues muy, muy dominado. Entonces, sin más que decir, comenzamos el día de hoy planteándonos una pregunta, pues, que yo les comparto, ¿no? Que yo me la hice cuando yo estaba en el colegio. Cuando yo estaba en el colegio, hace unos cuantos, ya va a ser 10 años, ya 9 años, cuando acabé el colegio, ¿no? Este, uno no se pregunta muchas cosas cuando está en el colegio porque vive lo que es el momento, ¿no? Espera lo que ocurra, ¿no? En tu contexto de tus amigos, ¿no? A veces uno no se da cuenta, no del contexto mayor, ¿no? A veces uno cree que el mundo es tu barrio, tus amigos, punto. No te das cuenta que el mundo es mucho más amplio que el que tú crees, ¿no? Pero yo sí me preguntaba, ¿no? ¿Cómo estudiarán la historia yo era muy interesado en la historia, ¿no? Desde niño, ¿no? En la historia, en la ciencia, ¿no? Siempre me interesaron esos temas, ¿no? Era un poco nerd también en eso, en esos puntos. Bueno, yo siempre me preguntaba, ¿no? ¿Cómo estudiarán en España o en Europa la historia de acá del Perú? Siempre me pregunté eso. Es como verse un espejo, ¿no? ¿Qué hay más allá del espejo? ¿Qué hay más allá? ¿Cómo estudiarán la historia allá? Y yo dije, ¿cómo serán ellos? Primero me planteé esa pregunta con los nazis, con los alemanes. Si en todas las películas, ¿no? Vemos que los nazis fueron unas basuras, unos malditos, unas personas que no tenían compasión por el prójimo, que asesinaron, que hicieron genocidio, ya.
Esos nazis, bueno, es la historia de Alemania, ¿cierto? Y yo siempre me pregunté, ¿su historia de Estados Unidos? Chévere, todo es bacán en la historia de Estados Unidos. Se fundaron, fueron independientes con George Washington, su guerra civil, lucharon contra la esclavitud, genial. Después fueron a la Primera Guerra Mundial, ganaron, Segunda Guerra Mundial ganaron, fueron a la Luna. Toda la historia de Estados Unidos es excelente, ¿no? Es bacán la historia de Estados Unidos para ellos, ¿no? Ellos son los reyes y ellos mandan. Ya, pero en Alemania, ¿cómo estará la historia de Alemania? Yo me pregunté. Averigué un poco, viendo documentales, ¿no? Y un poco de internet. Y me di cuenta que los alemanes enseñan su historia, ¿no? Con mucho tino, con mucho acierto. Ellos no usan su nacionalismo para justificar a los nazis. ¿Cómo le enseñas a un niño alemán sobre los nazis? Un profesor no va a entrar en Alemania y decir, nosotros, nuestros antepasados, fueron unos nazis, fueron unas personas que hicieron muy bien las cosas, ¿no? Y yo me preguntaba eso, si cada país reivindica su historia, su cultura, ¿cómo harán los pobres alemanes para reivindicar a su historia que son los nazis, ¿no? Y me di cuenta que en Alemania usan ese tema para dar una lección a los jóvenes. Le dan la vuelta a eso. ¿Cómo? Felizmente, gracias a Dios y a la humanidad, gracias a la historia y a la razón, actualmente en Alemania a los niños se les enseña su historia en base a una gran lección, que es discriminación y fascismo nunca más. Esa es su consigna de la educación en Alemania. Y dice, miren, nosotros en Alemania antes éramos muy racistas y tuvimos que pasar por una guerra para cambiar y ahora ya no somos racistas. Y esa es la consigna, la idea que se enseña en Alemania. Tú vas el día de hoy a Berlín y con todo su pasado que hubo con el muro de Berlín, con los nazis, con todo eso, lo han usado para ellos mismos aprender de la historia y decir, ahora hemos cambiado. Para decir, miren cómo éramos antes y mírenos cómo somos ahora, hemos cambiado. ¿Se dan cuenta la gran lección que dan los alemanes para sus generaciones? Ellos enseñan con orgullo, miren todo lo que hemos hecho cosas terribles, pero aún así hemos aprendido de eso y ahora somos distintos a ellos. Eso es un avance. Entonces, a donde quiera que vayas en Alemania vas a ver monumentos que conmemoran pues a la masacre que le hicieron a los judíos, conmemoran a los muertos. Tú vas a cualquier plaza en Alemania y vas a ver un monumento hacia el holocausto, hacia la matanza de los judíos. Y también ves monumentos de la ex muralla que los dividió, ¿verdad? Y enseñan eso y dicen, miren, nosotros estuvimos así y a pesar de esto surgimos y aprendimos a no discriminar, aprendimos a convivir con el resto del mundo, a no ser intolerantes en la democracia y etc, etc. Y actualmente, pues, Alemania es uno de los países más liberales, más demócratas y más cosmopolitas del mundo. Tú vas a Berlín y encuentras a gente musulmana, gente africana, gente de Latinoamérica, europea, de muchas partes de Alemania, incluso, del mismo Berlín. Y esa es una lección que han aprendido ellos, ¿no? Aquí en el Perú, se me salió el acento de oso de peduche. Peduche, ya. Acá en el Perú, ¿cómo podemos hacer eso? Mire, por ejemplo, en el tema del terrorismo, ¿verdad? Que por mucho tiempo fue como un tabú, que no se estudió, que estaba muy mal, hay que estudiarlo, ¿no? Pero se puede usar ese tema para decir, miren cómo éramos antes y miren cómo somos ahora, hemos aprendido de esto. Ok. Entonces, después yo investigué sobre la historia de España. ¿Cómo enseñan la historia de España, la historia del Perú y la conquista en España? Y me sorprendí porque para España lo que hicieron aquí en América fue algo excelente. Para los españoles, las colonias de México y del Perú fueron las mejores de esa época
fueron muy ricas y fueron poderosas y trajeron aquí cultura y trajeron evangelización. Y los demás imperios que fueron a conquistar el mundo, como los ingleses, ellos sí fueron los malos. Ellos sí mataron, ellos sí exterminaron a la población, pero los españoles no. Para los españoles, ellos llevaron cultura, religión y todo lo que está, que nosotros hablamos de que los españoles robaron, mataron y violaron, para los españoles esos argumentos le llama la leyenda negra. En España se han escrito muchos libros, hay muchas conferencias y la opinión pública en general habla de que todo eso que nosotros hablamos acá en América es falso o ciertamente o no falso, sino es exagerado. Y eso le llaman la leyenda negra. Y yo me sorprendí porque yo dije, ¿no? Si en Alemania enseñan que los nazis están mal y que deben aprender de eso, ¿por qué no en España enseñan de que los conquistadores estuvieron mal y que tienen que aprender de eso? Y no ensalzarlo. Así que en el día de hoy lo que te voy a explicar un poco, teniendo de los dos, ¿no? De la historia que se cuenta acá y la historia que se cuenta allá, vamos a tratar de ser lo más objetivos posibles. ¿Por qué? Porque la historia no se trata de mentir, la historia no se trata de llevar una bandera y decir, no, acá somos lo máximo y vamos a jugar con el que venga acá, que yo me pongo la camiseta. No es así. Historia no es chauvinismo. Chauvinismo es el nacionalismo exagerado. No es eso la historia. La historia es ciencia. Es analizar un hecho y sacar conclusiones. Analizar, tener el juicio crítico. Y yo te quiero enseñar eso. Algo objetivo. Entonces, yo he leído muchos libros de la historia de acá, que cuentan la versión de acá. Y yo me he criado con eso, porque todo el mundo nos enseña eso. Pero también he tomado las versiones y las fuentes, que son muy buenas, de los libros de historia de España. Y lo trato de contrastar. Y podemos sacar conclusiones. La conclusión básicamente, ¿cuál es? Que todo tipo de colonialismo primero, ¿no? Per se, debe ser repudiado. Cualquier tipo de colonialismo, sea más o menos benevolente, ¿no? Los españoles dicen, ¿no? Que acá afirmó que los españoles fueron más benevolentes con los indígenas que los evangelizaron. Pero esta evangelización fue un poco forzosa, ¿no? A lo que voy es de que todo tipo de colonialismo debe ser repudiado. Hoy en día no debe haber ningún tipo de colonialismo en el mundo, sea más o menos, maten más o maten menos. Entonces, objetivamente, se puede decir que no se puede negar la influencia española que tenemos nosotros los peruanos. Sería negar la historia. Estamos hablando en español, ¿no? Nuestra literatura se produce en español, las costumbres se han fusionado con las costumbres andinas, ¿no? Y el Perú actual es la fusión de lo español con lo indígena. Pero vamos al hecho histórico. Los españoles crearon aquí algo conocido como virreinato. Cuando los conquistadores habían peleado por las gobernaciones y se habían matado, el rey dijo, ya, se acabó, vamos a hacer un virreinato. Con la capitulación, con las nuevas leyes de Indias en el año 1542, se crea el virreinato del Perú. Y acá está lo principal, joven. Esto es lo más importante de la época virreinal. Esto te debes de acordar con mayor especialidad, ¿de acuerdo? Esta palabra tiene que ser sinónimo de virreinato. ¿Cuál fue la principal actividad económica en el virreinato? La minería. Sin minería no hay virreinato y sin virreinato no hay minería, van de la mano. ¿Recuerdas que yo te conté que cuando los españoles llegaron solamente les importaba el oro y la plata? Que para los indígenas no era importante, el oro y la plata era algo más ritual, ceremonial, ¿verdad? Pero para los españoles era todo, el oro y la plata, ¿verdad? Se dieron cuenta que en el Perú había minas muy importantes. ¿Cómo cuáles? Como Potosí, que actualmente está en Bolivia, y acá también en el Perú, Huancavelica. Potosí es la principal mina de plata del mundo. Es una montaña que en sus profundidades está pues el mayor yacimiento de plata del mundo. Actualmente ya no queda casi nada, pero en esta época era una despensa increíble, ¿verdad? Entonces,
Era una mina muy importante. Y la segunda mina era la de Huancavelica. ¿Y qué había en Huancavelica? ¿Oro, plata? No. Había algo conocido como el azogue. ¿Y qué cosa es el azogue? Es lo que conocemos como mercurio. ¿Y para qué sirve el mercurio? Para limpiar la plata y otros metales, para dejarlo más puro. ¿De acuerdo? Entonces, mediante la Casa de Contratación de Sevilla, que era una institución que estaba en España, que administraba lo que es la economía entre España y América, ¿no? Se dio pues esta exportación e importación masiva de los metales preciosos de América. Acá en el Perú, que todavía Potosí pertenecía pues al virreinato del Perú, era pues la más importante mina, la mina de Potosí y de Huancavelica. Esto de aquí, este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque contrasta con las versiones de las fuentes de la historia española. Porque ¿qué dicen los españoles? Acá en el Perú no hicieron ellos colonias, sino hicieron virreinatos. Pusieron universidades, pusieron iglesias y los indígenas tienen derechos. Cosa que ellos son precursores en poner derechos en los seres humanos. Todo bien, se puede aceptar, perfecto, pero hay un detalle que no encontraron en las fuentes de los españoles. O en cierta manera no lo abordan de una manera frontal, que es esto de acá, que es la minería. La principal fuerza, la principal actividad económica era la minería. Ahora, ¿quiénes creen ustedes que era la mano de obra que iba a las minas? ¿Los españoles iban a la mina a sacar plata? No, eran los indígenas. Había algo conocido como la mita minera, que era un trabajo forzado. ¿Sí? Básicamente forzado porque se les daba un mísero sueldo, que solamente les alcanzaba para comprar un pan, dos panes y lo demás, te ibas a la mina a morirte. Era prácticamente una condena de muerte. Y con mano de obra indígena explotada, España pues mantuvo este sistema de trabajo, que es la mita minera. Mita es una palabra que viene del incanato, ustedes saben que quiere decir pues que es trabajo para el Estado, pero los españoles usaron este tipo de trabajo prácticamente como una forma de esclavitud. Y por años, por muchos años, los españoles se ciñen, se justifican diciendo que hubo explotación, hubo muerte, ellos no niegan eso, solo que fueron hechos aislados, que la corona tenía la intención y tenía todo el aparato legal para que aquí se hiciera cumplir la ley y se reconocieran los derechos de los indígenas. Pero eso no era así en muchos casos. Para empezar esto de aquí, porque esto de acá, la minería era una política económica del virreinato español. Sin minería, el virreinato no funcionaba, era lo que daba principalmente el dinero y las ganancias al imperio español, ¿no? El oro y la plata. Pero ¿de qué mano de obra se valía? De los indígenas. Y ahí pues mucha gente moría. Y ahí ya desbarata un poco lo que es, ¿no? La historia entre España y el Perú. Pero hay que ser objetivo, ¿no? ¿Les pagaban un salario? Sí, era mísero. ¿Iban a la mina a extraer? Sí, pero iban también a exponerse a muchos químicos y a morirse. Mucha gente murió aquí en las minas de Potosí y de Huancavelica. Un punto importante a tener en cuenta. La población nativa ya veía la gran explotación del virreinato. Que sí había explotaciones del virreinato. Segundo, el comercio. El monopolio. ¿Qué cosa es monopolio? Fácil. Cuando un producto solamente, bueno, cuando tú solamente puedes comprar o adquirir un solo tipo de producto o en el mercado solamente encuentras un tipo de producto de una sola pues característica, ese es un monopolio. Imagínate que cualquier marca de detergente, adquiera a todas las firmas, a todos los nombres, a todas las marcas de detergentes. Y solamente exista una marca de detergente en todo el mercado, en todo el Perú. ¿Eso qué sería? Un monopolio. ¿De acuerdo? En época del virreinato se generó este monopolio. ¿Por qué? Porque el virreinato del Perú solo podía comercializar con España. Y el virreinato del Perú no podía comercializar con Francia, ni con Inglaterra, ni siquiera con México. Solamente podía comercializar con España. Ese es monopolio. Mono
Es uno solo. Y España tenía el derecho solamente de comercializar con las colonias del Virreinato del Perú y el Virreinato de Nueva España, que es México. España tenía la potestad de los dos. Por eso que se llevaba la mayor parte de las ganancias mineras, ¿no? Con explotación como mano de obra indígena. Ahí vemos un punto importante, ¿no? A tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Ahora, otro tipo de trabajo forzado, ¿no? ¿Te das cuenta que las actividades económicas se basan en trabajo forzado? Es algo muy importante a tener en cuenta. Los obrajes eran como talleres, ¿de acuerdo? Talleres en donde se generaban textiles, ropa, calzado, pero era mano de obra también indígena y trabajo forzado. Y lamentablemente tenías que llevar a toda tu familia ahí para terminar un trabajo. Llevabas ahí a tus hijos, a tus familiares, ¿no? Era una forma de trabajo forzado en donde, si bien es cierto, en la minería tú ibas solo, ¿no? Y dejabas a tu familia tranquilo acá en los obrajes, tú te ibas con toda tu familia, ¿no? Y generaba mucho maltrato, ¿verdad? Había mucho maltrato de parte de los conquistadores en este periodo, ¿no? De la gente encargada, de los funcionarios del virreinato, ¿no? Así que ambos eran actividades económicas, pero en base a la mano de obra indígena. Finalmente, la agricultura pasó a un segundo plano. En el Tahuantinsuyo era la principal actividad económica, pero el virreinato fue la segunda. ¿Sí? Habían los famosos yanaconas, que eran indígenas que trabajaban en una hacienda. Y prácticamente ahí se dio lo mismo, ese sistema, acá en el Perú comenzó el sistema, pues, feudal. El mismo sistema feudal que yo te expliqué en Edad Media, no en Europa, acá llegó con el virreinato, ¿de acuerdo? Los yanaconas eran como los siervos, como los vasallos de los señores feudales, que en este caso eran los conquistadores, ¿verdad? Se dio ese sistema feudal acá en los Andes. Y se quedó hasta el siglo XX, imagínate, hasta la reforma agraria. Bueno, finalmente, a pesar de que tenían que tener un trabajo forzado los indígenas, la población nativa también tenía que pagar impuestos, ¿no? Uno de ellos es el tributo indígena, que se daba dos veces al año. ¿Por qué? Básicamente, como la tierra, el virreinato era propiedad del rey, los indígenas que vivían ahí tenían que pagarle tributo al rey. Encima que vienen a invadir, a conquistar, tienen que pagar tributo. Es como que alguien venga a tu casa y te diga, esta casa es mía, ahora tú me tienes que pagar a mí tu alquiler. ¿Dónde estamos, no? Ya, eso fue la base del tributo indígena. Y finalmente, de toda la minería que se extraía, ¿no? Mucho del dinero era utilizado, pues, en obras públicas, es cierto, en universidades, en construir ciudades, sobre todo capillas, iglesias, ¿no? Para la misión de evangelizar, ¿no? De este dinero de la minería salió para eso también. Pero un 20% fue directamente a la corona española, para España. Un dato curioso para terminar esta clase. A este sistema, sobre todo acá, a la acumulación de metales preciosos en Europa, se conoció como mercantilismo. Muchos países de Europa empezaron a reconocer a España como la principal potencia, como el país más rico de Europa. Así que muchos querían comercializar con España, como Inglaterra, como Francia, ¿no? Es ahí donde está la famosa época de los piratas, ¿verdad? De los franceses e ingleses que estaban al margen de las colonias americanas y iban a buscar estas rutas de los barcos españoles para robarlos, ¿no? A las monedas, a las monedas de oro y de plata. Entonces, el mercantilismo es el ancestro del capitalismo, porque con el dinero acumulado se va a generar luego, siglos después, después de que se termine la edad moderna, ¿verdad? Va a surgir esta nueva clase que es la burguesía. Y con la burguesía, que son los comerciantes que han acumulado riquezas, surge el capitalismo.
O sea, el capitalismo europeo surge en gran medida a la acumulación de metales provenientes de México y el Perú. Bueno, jóvenes, si tienen alguna duda, alguna consulta, háganmela llegar ahora mismo antes de que se corte la transmisión. Ojo, he tratado de ser lo más objetivo posible. No me dejo llevar por ningún tipo de ideología, por ningún tipo de nacionalismo, nada. Vamos a ver la historia tal y como es. Si no, no es historia. Como te he dicho, no había un fuerte sistema de explotación, eh, pero aquí vemos lo que es la historia tal y como fue, ¿verdad? Hubo explotación, claro. Hubo también obras públicas por parte de los españoles, por supuesto. Hicieron iglesias, universidades. Pero de ese tema también vamos a hablar en otras clases, porque no todo es color de rosa, ni todo es negro, ¿verdad? Ni todo es oscuro, este, terrible, ¿verdad? En las sombras. El mundo es más complicado. Las relaciones humanas son más con, o sea, la historia no es, ellos son los malitos, ellos son los buenitos, ¿no? Así no es la historia, es una escala de grises. Espero haberte ayudado bastante, jóvenes, espero haberlos ayudado en comprender lo que es la historia, ¿verdad? Estos sistemas y en este de desarrollo. Pero a grandes rasgos, lo que se puede decir es que sí cometieron una gran explotación acá en la mano de obra, eso sí. No mataron a todos, pues, como hicieron en Inglaterra, ¿no? Pero no aniquilaron, pues, no a los australianos, ni a los norteamericanos, ni a los apaches como en Inglaterra, pero aquí sí explotaron bastante, hasta la muerte. Por eso, como conclusión, toda forma de colonialismo debe ser repudiado y criticado. Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, nos vemos el día miércoles para Historia Universal.